anunciado, ya se encuentra en comunicación con nosotros y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Aarón Alemán. Él es un prestigiado abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Alemán, muy amable. Muchísimas gracias a ti, José, y a todo el programa por obviamente la invitación y lógicamente comentar sobre un tema de actualidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal vigente y que, como lee justamente el decreto legislativo 635 que se ha publicado el día de ayer a partir de una propuesta por parte del del Ejecutivo para efectos lógicamente de combatir la inseguridad ciudadana. Así, en efecto, me gustaría que nos trace usted una primera aproximación dentro del marco legal. ¿Cuál es, digamos, el tema central, el tema de fondo de este decreto legislativo que modifica el Código Penal a fin de combatir el comercio ilegal de teléfonos celulares, ¿no? Y donde además penaliza a los que roban, a los que compran y a los que venden? Exactamente. A ver, lo que ha ocurrido con este decreto legislativo que hago referencia es una modificación sustancial a los artículos 189, 194 y 222 del Código Penal, en lo que refiere al delito de robo agravado, el de receptación y la penalización de la clonación y adulteración de equipos terminales de telecomunicaciones. Y en el primer apartado, que es lo que concierne al delito de robo agravado, se tiene que decir que dentro de la tipificación que reúne una pena privativa de libertad de entre 12 a 20 años, ahora en el numeral 9 se ha incorporado expresamente la siguiente redacción, que es que cuando se cometa el robo sobre equipos, terminales móviles, teléfono celular, equipo o aparato de telecomunicaciones, red o sistema de telecomunicaciones u otro bien de empresa similar. ¿Y cuál es la implicancia incluso más problemática a partir de esta variación del numeral 9? Es que durante la siguiente fase, que es la agravante específica, que establece una pena ya no de 12 a 20, sino más bien de 20 a 30 años, establece que justamente en esa causal, que es la numeral 9 que ya hemos hecho lectura, justamente si es que se puede tener la implementación de empleos de explosivos o vehículos motorizados, justamente se podrá consumar esta tipificación de 20 a 30 años, lo cual quiere decir una vez más que la política criminal que está implementando nuestro país está únicamente enfocada a una actividad ex post de la averiguación del delito y lógicamente basada únicamente en el incremento de penas, en lugar, que es como corresponde en realidad, de colocar su foco de atención en la prevención del delito y principalmente en la inversión de educación, trabajo e instituciones capaces de poder generar y brindar mayores oportunidades a la sociedad para conducir su vida lejos del crimen. Yo quiero incidir en lo que usted dice, en el sentido que el gobierno más privilegia la pena que el trabajo preventivo. Exactamente. ¿Por qué hacemos esa referencia? Porque lamentablemente vemos que el sistema de persecución penal en nuestro país es deficiente. ¿Qué quiere decir? Que no existe justamente una apuesta por parte del legislativo y por parte del ejecutivo para poder brindar oportunidades reales, genuinas a la sociedad en general, para poder desembocar en mayores, lógicamente, puestos lícitos de encubrimiento de algún tipo de cargo o función que pueda ejercer la persona en concreto. Ahora, ¿cuál es la contingencia? Y esto es lo que no nos dicen. ¿Cuál es la gran problemática que yo advierto? Que si bien es cierto, por una parte se está incrementando las penas y con ello habría un mayor reforzamiento de la criminalidad en nuestro país, al menos en la persecución penal, lo cierto y real es que ello va a tener dos problemas concretos. Uno es el incremento de la población penitenciaria actual en nuestro país, que recordemos, ya ha existido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, que ha establecido que existe un estado inconstitucional de cosas sobre las cárceles, es decir, que actualmente no existe las condiciones mínimas de salubridad y tampoco de higiene para que podamos estar viviendo en unas cárceles con la garantía de una vida digna por parte de los presos que justamente se encuentran recluidos. Y el segundo es que, y más grave aún, para los que les gusta el sistema económico y el análisis económico del derecho, es justamente que como consecuencia va a acarrear mayores costos y gastos para la población entera al momento de que se puedan generar, en este caso, incremento de presupuestos destinados a cubrir el mantenimiento, para cubrir, en este caso, también las condiciones que pueda tener lógicamente la persona en el cierre. Es decir, tener más tiempo en prisión a alguien significa al mismo tiempo mayores costos para la sociedad. Y eso es lo que no han reparado, o si es que lo han reparado,
más bien malintencionadamente lo quieren seguir promulgando por parte del, en este caso, el Ejecutivo, ¿no? Ahora, doctor Alemán, anteriormente el Código Penal no brindaba, si no corríjame por favor, una pena específica del robo de celulares. Este iba incluido en el tipo de delito solamente de robo, robo agravado o hurto. Ahora hay una precisión, robo de celulares ya. Exactamente, como le hacía referencia, anteriormente hacía una redacción, en este caso general. No obstante, por una situación empírica o fáctica que ocurre en nuestra sociedad, en la cual la mayor parte de robos agravados se llevan a cabo a partir justamente de la sustracción ilegal de celulares, laptops, entre otros instrumentos que justamente sirven para la comunicación, es que el legislador, en este caso, ha dado la potestad al Ejecutivo para que pueda regular, y dentro de esa regulación ha establecido una modalidad específica que es sobre los equipos terminales móviles, teléfonos celulares, entre otros, que ya hicimos expresiones, y que, como le digo nuevamente, si es que se cometen mediante el uso de explosivos o vehículos motorizados, la pena se va a incrementar hasta 30 años de pena privativa de libertad, que esa es la gran modificación en este rubro. Vamos a hablar también sobre el delito de receptación y de la penalización de la clonación o alteración de equipos terminales de telecomunicaciones, que también ha sufrido estragos o modificaciones en este decreto legislativo 635. Sí, me gustaría que nos amplíe precisamente en el tema de receptación, ¿no? Que es la modalidad de captar estos equipos celulares para ocultar el origen. ¿De qué manera está tipificado ahora ya con esta modificación? A partir de este nuevo cambio, y es un tercer cambio en realidad, de los ya dos advertidos previamente, es que se produce una ampliación del tipo penal de receptación consistente en dos aspectos sustanciales. El primero es que existe ahora la provisión de documentos para ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito del bien o de sus partes, y el segundo es comercializar o importar equipamiento que permita la adulteración de los códigos IMEI, MAC o SIN, que justamente, como le hacía referencia, son los equipos móviles que a la fecha, en la actualidad, son los que tienen más estragos, los robos agravados. En ambos supuestos, claro está, se podrá sancionar hasta con una pena de 12 años, pena privativa de libertad. Con lo cual, si lo podemos en este caso concreto redondear, ya la finalidad que persigue el Estado es no solamente sancionar a las personas que puedan tener un objeto ilícito, en este caso un celular, sino más bien ya todo el círculo de la comercialización y todas las actividades previas y posteriores, lógicamente, al delito de robo agravado, lo cual sí se está combatiendo de manera efectiva justamente esta modalidad de robo. No obstante, ya las consecuencias que hemos advertido también tienen sus consecuencias y lamentablemente no han sido previstas y no ha sido idónea más bien la redacción penal con respecto a la proporcionalidad de la pena en nuestro país bajo esto que vengo comentando. Ahora, en el tema de la clonación, que usted también hacía mención hace unos instantes. Sí, ¿qué sucede con el tema de la clonación? También tiene una penalidad. ¿Cómo se está penalizando ahora con este Código Penal? Sí, justamente ahora la nueva modificación involucra el artículo 222A y también 222B y 222C. Uno de ellos es la posesión ilegítima del SIM cards activados, y la segunda es la comercialización de equipos terminales móviles con email lógico o físico alterado o reemplazado o duplicado. Ahora, tenemos que hacer señalamiento que anteriormente no se incluía en el artículo 222, y por eso la modificación, el término clonación. ¿Y qué involucraba o qué tenía como repercusiones inmediatas en la realidad? Que justamente las personas que eran, en este caso, detenidas, por ejemplo, en centros comerciales en los cuales se dedican precisamente a realizar la comercialización de productos de celulares robados, podían llevar a cabo, a través de una argucia legal o jurídica, una tipicidad de la conducta porque no estaba expresamente consignado en el tipo penal del artículo 3, en el artículo 222A. Ahora, el legislador, de manera correcta, como le estaba haciendo referencia, ha cerrado este círculo y ya no existe ningún tipo de posibilidad por las cuales justamente se puede dejar espacio de impunidad ante esta criminalidad que ha aumentado año tras año en nuestro país. Estamos dialogando con el doctor Abrón Alemán. Él es abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. ¿Qué puede ocurrir con aquellas personas que poseen celulares robados, que han adquirido celulares robados, y que esto de otra manera dentro de una investigación puede derivar a que ha sido justamente un celular hurtado anteriormente? ¿Está penalizado eso? Sí, claro. Hay dos precisiones al respecto de esa pregunta. En primer lugar,
tenemos que hacer referencia a que en esa situación cabe la posibilidad que lógicamente la persona sí pueda tener un celular, un email, un SIM que pueda ser clonado, robado, adulterado, y que por supuesto amerite que se le haga una investigación para efecto de determinar o corroborar que ello es así y lógicamente hacer la determinación de la pena concreta, que en este caso podría oscilar hasta en 30 años, como ya estamos en este caso comentando. Ahora, lo segundo, y esto es lo que yo critico, bajo esta nueva modificación que es el decreto legislativo 635, ellos bajo ninguna circunstancia tendría que implicar que, por ejemplo, mañana más tarde los efectivos policiales simplemente por discrecionalidad, por una mera corazonada, detengan o detengan justamente a una persona para que le puedan solicitar abrir, en este caso, su celular y puedan, en este caso, colocar su email, su SIM o su CAR. Porque el requisito para que se pueda, lógicamente, hacer una intervención o una identificación personal de la persona que está haciendo un transeúnte en las calles o se está, en este caso, movilizando su trabajo, es que pueda existir una vinculación mínima con el delito. Si no existe esto, más bien por el contrario, el fiscal podría lógicamente investigar al policía por un abuso de autoridad o una arbitrariedad de su conducta porque estaría fuera del alcance de sus funciones y competencias. Y eso hay que dejarlo claro para que no se cometan excesos en pro, lógicamente, de una búsqueda de la persecución penal, que si bien es cierto es loable, también es que existen límites y derechos que tienen que ser salvaguardados y respetados para que vivamos en sociedad como corresponde. Digamos que esto, desde su punto de vista, no es una medida la más adecuada. En realidad es una advertencia sobre lo que ha venido pasando por los roles que cometen, en este caso, la Policía Nacional del Perú, que si bien es cierto, tiene buenos elementos, tiene buenos líderes incluso, también lo es que como en cualquier otro equipo de trabajo, existen funcionarios públicos, en este caso efectivos policiales, que se pervierten en sus funciones y competencias y a veces cometen excesos. Y esos excesos, basados en la realidad empírica, lógicamente tendrían que ya develar que desde ya no va a significar que mañana más tarde, por ejemplo, saliendo de esta entrevista o saliendo del centro de trabajo, me puedan a mí detener bajo excusa de únicamente de revisarme mi celular. Porque lógicamente tendrían que demostrar previamente que ha existido algún tipo de vinculación con algún tipo de crimen hacia mi persona y con ese equipo móvil para que lo puedan hacer. Y lógicamente llevarme a carceleta, hacer las averiguaciones e investigaciones urgentes inaplazables para que se pueda determinar si he cometido o no probablemente un delito. Si no estamos dentro de este marco o este contexto, estaría más bien existiendo un abuso de autoridad por parte justamente de los efectivos policiales, que es lo que va a ocurrir y lo vengo adelantando, porque lamentablemente incluso el día de hoy lo he visto en la Avenida La Marina, en una detenciones que ha podido existir justamente hacia transeúntes. Muy bien, doctor Aarón Alemán, abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Seguiremos conversando. Muy amable. Muy amable a ustedes y más bien muchísimas gracias a toda la teleaudiencia por estar prestando atención. Cualquier cosa, cualquier consulta tiene mi número de contacto y a su vez también mi nombre. Muchísimas gracias, hasta luego, bendiciones, un fuerte abrazo. Gracias.